¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y bueno, siempre es un placer recibir a alguien que tiene la capacidad de la palabra, el entendimiento de la letra y sobre todo una mirada distinta, la cual la hace un ser inusual. La maestra Julia Santibáñez. Oiga, ¿Cómo está, mi qué querida introducción, maestra? ya me hice chiquita. Lo único que se merece. Miren, Muchas gracias. si consiguen este libro, léanlo. Es espléndido y de eso vamos a hablar el día de hoy, de personajes, ¿sí? El lado B de la cultura. Maestra, yo quisiera empezar por algo que para mí es un problemón. Como decían nuestras abuelas, tú di que tienes un problemón, ¿sí? Creo que nuestra cultura, nuestra sociedad está viviendo una crisis de personajes. La sociedad, el país será a la altura de los personajes que construyó, porque esos personajes que construyó fueron su tradición. Estamos en una crisis de personajes, ¿no, maestra? Una crisis brutal, donde los personajes son o narcos, o mis reyes, o la lady no sé qué, el lord no sé cuánto. Esos son los personajes que estamos engrandeciendo y me parece realmente delicado. Tenemos en la historia de México, no muy lejos, en el siglo XX y seguramente también en el XXI, seres que destacan mucho y que podemos tomar como parte de nuestra tradición para, lo que usted señala, construirnos personajes que no sean entrañables, pero que también tengan un fondo, una sustancia, una materia interesante, ¿no? Mire, maestra, en el transcurso de su libro hay una gran cantidad de personajes colocados 40, 50, 60. Estos personajes eran una parte medular de un México que quería ser diferente. ¿Qué se perdió de esa aspiración nacional? Creo que había efectivamente una convicción de que podíamos ser más, que podíamos crecer, que podíamos mirarnos al tú por tú, tanto en arte, porque son años tremendamente fecundos en las artes, digamos, cultas. Tenemos artistas grandiosos. En el cine, la literatura, las artes plásticas, México era música, danza, México era referencia. Creíamos que podíamos ser más. Y luego algo se perdió en el camino, quizá en los 70, 80, 90, algo se perdió que perdimos la fe. Nos atoramos dentro de un círculo no virtuoso, sino muy vicioso, donde los narcos empezaron efectivamente a convertirse, y hoy plenamente lo son, nuestras figuras de referencia. Los niños quieren ser como los narcos, los niños quieren traer una pistola al cinto y una chava buchona. Creo que hubo ahí una confusión, una tragedia, creo, más que otra cosa. Porque ese México que reflejo en el libro, que no lo inventé yo, es lo que se vivía en estos años, de los 20 a los 70, que es lo que abarca el libro, había una profunda riqueza, una hondura, una búsqueda, un sentido del humor, pero también un trabajo profesional de todos estos artistas, desde Tongolele hasta Elena Garro, de Octavio Paz a Tintán o El Piporro. Había una búsqueda, una intención y había un trabajo original. Esta generación que usted habla tuvieron una educación muy diferente a la educación que ahora pueden tener en las escuelas que son parte del Estado. Yo todo el tiempo estudié en escuelas del Estado. Lo inusual era la escuela de paga. Claro. En las escuelas del Estado había una tradición española de mucha enseñanza. Había una igualdad de conocimientos que provocó que estos personajes salieran y brotaran de la misma sociedad. Qué bueno que lo menciona, porque sí, son personajes que tuvieron educación, mucha de ella, claro, obtenida en las escuelas, en los libros, pero muchos también tenían profesiones y se metieron a, como decían de manera común, perdónenme, la artisteada. Exacto. Que ese era el término que utilizaban antes. Exacto. Creo que había una aventura en la vida cotidiana. No quiere decir que no había problemas, que no había crisis económicas, vivimos crisis económicas perpetuas. Desde el siglo XIX. Exacto, desde antes de la colonia, creo. Pero lo cierto es que había una búsqueda, una intención, una creatividad y, como digo y subrayo, un sentido del humor que creo que hemos ido perdiendo, nos hemos ido clavando más solemnizando, pensando que así somos inteligentes. Sí, porque la solemnidad eso es lo que la máscara de la estupidez. Sí, claro. Pero mire, me voy a su libro para no perderme. Venga. Sí, porque me interesa, hay muchos personajes que me llaman mucho la atención.
vamos a llamar, los comediantes, los cómicos, pues, como se le llamaban antes, que ahora lo toman como una palabra de desprecio y le ponen estandoperos que lo que menos tienen es gracia. Tienen un lenguaje para insultar a medio mundo, pero aquellos señores representaban un porqué. A ver, Tintán, Piporro, Clavillazo, Resortes, ¿qué eran para usted? Cantinflas. Claro. Bueno, el ícono, gran Cantinflas. Por supuesto. Aunque para mí es Tintán. Para mí Tintán también, pero también estaba Cantinflas. Para mí el número uno es Tintán. Claro, había además una exploración a nivel identitario. No estábamos muy seguros de qué significaba ser mexicanos. Veníamos de la revolución que implicó un profundo cuestionamiento. La Escuela Mexicana de Pintura, viene el nacionalismo, José Vasconcelos. Entonces queremos realmente irnos a las raíces prehispánicas porque ahí está la esencia. Y para los 50 como que ya a lo mejor no estamos tan convencidos. Entonces todos estos cómicos, comediantes, como usted señala, realmente lo que hacían era mucho más allá de hacer reír. No se repiten. Son seres que no se quedaron cómodos en una silla, sino fueron avanzando. Disruptores, señora. Disruptores, cuestionadores, porque no todo es jaja, jojo. Como decía Carlos Monsiváis, el sentido del humor debe hacer pensar y a veces hacer reír. A veces, pues, eso es lo que usted maneja. Perdóneme, maneja un gran concepto de la ironía. Y la ironía para mí es el lenguaje de lo trágico. Sí. Usted es irónica, no es sarcástica. Entonces eso me gusta mucho de su libro. Woody Allen dice, ¿no?, que una tragedia más tiempo es comedia. Exactamente. Bueno, muchos de estos personajes lo sabían intuitivamente antes de que Woody Allen los señalara o subrayara con esas palabras. Entonces, claro, estos personajes, Pita Amor, Charles Bukowski, los beats que vienen a México, porque además en el libro hablo de personajes en su relación con México. Una bola de pillos y de pícaros, esos beats, señora. Sí, por Aparte supuesto. de talentosos. Qué buena vida se dieron. Bueno, ¿cómo le Óigame, explico? ¿por qué tiene pasión por las rumberas y por las mujeres con destinos trágicos, señora? No, ¿De dónde le viene esa fascinación? No es, bueno, seguramente sí la tengo, pero además era bastante habitual. O sea, yo no. Es que las cuenta entrañablemente. No hay nada de ficción. O sea, Lupe Vélez, esta mujer de pelo en pecho, como la llamaba José Agustín, a los 30 y tantos años se suicida porque tenía una vida tremenda. Quien popularizó la tequilera, Ajá. que me bautizaron con un trago de tequila. Entonces sí, seguramente me gustan, pero también es que están ahí. Está Miroslava, también otra. En el libro hablo de los suicidas alias automuertos. Creo que la condición de ser mujer en el siglo XX era mucho más complicada. Si hoy todavía hay muchas luchas por resolver, digamos, de género, en el siglo XX era muy normal que te fuera pésimo si eras mujer. María Izquierdo, y lo señalo en el libro, dijo, es un delito nacer mujer y encima tener talento. Y María Izquierdo, que se medía con Siqueiros, tuvo una relación con Siqueiros. Olga Costa. Que era grandiosa, no tiene el peso de los otros. Exacto, hija de Jacobo Kostakowski, el músico. Entonces, mujeres muy talentosas, muy trabajadoras, que pintaban como un energúmeno, decía el nieto de María Izquierdo, pero que por su propia condición de género eran siempre relegadas. Era como, no es tan importante lo que tú haces. Tu mirada, la verdad es que no nos importa. Porque, claro, no era la mirada masculina. Entonces, los temas que tú abordas, la manera, no nos interesa. Entonces, por un lado, seguramente me gustan, pero por otro, era realmente muy difícil sobresalir como mujer. Y eso me interesaba también reflejarlo, porque hoy estamos viendo un cambio. Si hasta hace 20 años estaban normalizadas determinadas conductas, hoy decimos, oye, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Yo pasé, no sé, 6 o 8 años en la Facultad de Filosofía y Letras, en licenciatura y maestría en Letras, y muchas escritoras nunca las siquiera escuché nombrar, ya no digamos las leí, porque los maestros... Y hay un prodigio, no. señor. Exacto. Y tengo Exacto. otro cuestionamiento sobre su libro. Venga. ¿Por qué le parecen más interesantes una gran cantidad de personajes que los políticos? Ay, no, es que los políticos... a mí los políticos, perdón, pero no me despiertan nada. Pero hubo un tiempo en que fueron mucho más interesantes que lo que estamos viendo ahora, Cuento señora. algunas anécdotas de políticos. Esta de... Sobre todo estos personajes seductores como López Mateos, Claro. la austeridad de verdad, la austeridad verdadera, no ficticia de Ruiz Cortines. Exacto. Crearon un México diferente, señora. Sí, de acuerdo. De todas formas, me meto muy poquito con políticos. Me quería centrar, como el nombre lo indica, en la cultura. En la cultura, el lado B. Hay tanta materia que tengo, lo he dicho varias veces, tengo sustancia en mi computadora, en folders de la computadora para hacer 2 volúmenes más, empezar a escribir mañana, porque hay una cantidad de gente, Rosa Rolanda, Angélica María, de todos los niveles de la cultura, que hay muchísimo por decir de ellos. Tiene una mirada que vale mucho la pena, porque la manera de mirar usted las cosas para traducirlas es mucho más valiosa que su investigación.
O sea, usted debe haber investigado mucho, pero la manera en que usted mira a sus personajes es de gran profundidad, como si tuviera usted una enorme ternura o una Sí. gran melancolía, que ese valor se ha perdido en este país. Todo el mundo quiere el presente y está ansioso por el futuro. No, yo tengo una gran melancolía de lo que no viví. Me hubiera encantado ser parte de los 40, los 50. Y pienso que mirar con humor, todo el libro está lleno de humor. Me río de todo y con todos, no para destruir, sino al revés, para acercarnos a estos personajes. Creo que el humor es otra manera de mirar y nos permite lograr profundidades y encontrar ángulos que no vemos si miramos de frente, con solemnidad, con engolando la voz, porque entonces... Señora, no hay un solo juicio. No. Usted no enjuicia Exacto, ¿no? a sus personajes, lo cual lo hace entrañable. La patografía que se saca ahora es sacar todo el cochinero del personaje y que va por encima de la grandiosidad de la creación, señora. Pues como seres humanos somos imperfectos. Somos imperfectos y todos nos parecemos en muchas cosas. Todos vamos al súper, todos vamos al baño, todos nos enamoramos, todos lloramos. Tenemos las mismas emociones. Alguna vez nos pusimos una borrachera o cada semana, en fin. No, yo no me la puedo imaginar en eso, no lo diga, diga otra cosa. Quiero decir, todos estamos en el mismo plano, pero esta tradición que nos viene desde el romanticismo del siglo XIX, de ver a los Exactamente. artistas, creadores, intelectuales, como, vivían, respiraban otro aire. No, eran exactamente igual que nosotros, pero con una genialidad y un trabajo. Y eso es lo que me interesa en el libro. Estos personajes eran un ideal. Sí. La gente quería ser como. Representaron una gran aspiración. Encontrar un personaje que uno quiera ser como ellos ahora es muy difícil, sí. porque son seres que se manejaron en la elementalidad Sí, sí. de ser tirados poco, duran poco. ¿sí? Superficiales, sin estudio. Su personaje favorito. Inés Arredondo, como escritora que soy, y la propia Inés como escritora, me fascina. Su literatura es alucinante. Leer La Tsunamita es un cuento que no puede ser. La Camelo, como yo le Sí, digo. la Camelo. Porque se apellida Camelo. Sí. Es grandiosa. Enorme. Y yo se le ha siempre leído le muy digo a poco. todo aquel que anda con un viejo abusado que esos reviven. Lee La La Tsunamita Tsunamita de Inés Arredondo. Exacto. ¿Sí? Hay un peligro implícito ahí. Entonces, bueno, Inés Arredondo me encanta. Tintán, soy muy, muy fan de Tintán. Y una tercera, yo creo que Tongolele, su rollo, su irreverencia, lo que hizo con su cuerpo y cómo se construyó una fama, me parece fascinante. Y la gran aspiración universalista de Cantinflas, ¿no? Sí. No conforme con su personaje, Sí. que quiso salir al mundo y por desgracia yo creo que sus últimos personajes Sí. estaban en la costra de la superficialidad. Sí, ya se cayeron, desbarrancaron. Pero tan internacional fue y es Cantinflas que está en la RAE, en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, aparece el verbo cantinflear. Ningún otro de nuestros personajes Verbo está ahí. utilizadísimo en este momento. Bueno, señora. absolutamente socorrido porque todo el mundo cantinflea hoy día. Le Pero agradezco sí, mucho. Al Le revés, agradezco mucho el al tiempo revés. que me dio, el tiempo que le dio a nuestra audiencia. Este libro, búsquenlo, es meterse en un país que era un gran proyecto de nación. Muchas Muchas gracias. gracias, señor. Y siempre recuerden, el anhelo que está presente en este libro es nostalgia por lo que no ha sucedido. Yo todavía tengo nostalgia por lo que no ha sucedido. A mí me educaron con que este país iba a ser un gran proyecto de nación y lo sigo esperando. Estas letras nos lo confirman. Y nos vemos el siguiente sábado aquí en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Gracias, maestra. A usted, gracias.